Agradecidos con el Señor por una nueva oportunidad de estar aquí en su casa. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, por ese privilegio? Qué bueno es estar en tu casa, Dios, y qué bueno es poder cantarte, glorificarte y ahora ser edificados con tu palabra. Amén. Y a la persona que está a su lado, bienvenido, bien hallado, bien encontrado. Qué bueno que estás aquí. Y que el Señor en esta mañana nos hable. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de la Epístola Universal de Santiago. Hemos estado estudiando esta carta, la carta de Santiago. Estamos ubicados en el capítulo 2 de la carta de Santiago y hoy vamos a terminar el primer gran bloque del segundo capítulo. Habíamos dicho que en el capítulo 2 hay dos grandes bloques, uno hasta el verso 13 y otra del verso 14 al 26. Y Santiago quiere comunicar una verdad fundamental de cómo se vive a la altura de la fe que profesamos. Tenemos una fe que se evidencia, que debe evidenciarse y que da muestra de que vivimos a la altura del resumen que Jesús hizo de la ley y los profetas. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Pero también amar al prójimo como ¿qué? Como a nosotros mismos. Y lo que Santiago quiere mostrarnos es que cada acción en nuestra vida determina de si esto es una verdad o no es. Es decir, en últimas, yo decía el martes, nosotros somos un reflejo de aquello que Dios es para nosotros. Cada una de nuestras actitudes, cada una de nuestras acciones, la forma, por ejemplo, en la que adoramos a Dios es una muestra de quién es Dios para nosotros. La forma en la que nosotros nos comportamos y en la que actuamos, nuestra conducta, en última refleja quién es Dios para nosotros. Es decir, nuestra fe está profundamente conectado con todo lo que nosotros hacemos. Y en estos primeros versículos del capítulo 2, Santiago quiere mostrar eso. Vamos a estar trabajando desde el versículo 8 en adelante, pero quiero, para cerrar este primer bloque, que volvamos a leer todos los 13 versículos. Ubíquese por favor en Santiago capítulo 2, desde el verso 1, y vamos a leer nuevamente hasta el 13 para cerrar esta idea central de este capítulo. Y cuando lo tenga, por favor, dígame amén. ¿Ok? Dice Santiago capítulo 2, versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es palabra de Dios. Este primer bloque, este primer aspecto que Santiago nos quiere mostrar hasta el versículo 13 nos ha dicho un principio fundamental. Hemos venido hablando en estos domingos pasados que el principio, la declaración fundamental que Santiago quiere transmitir es que nuestra fe, la fe genuina, es una fe sin favoritismo. Es una fe que entiende que la cruz de Cristo nos iguala a todos. Nuestra fe es incluyente. Delante de la cruz de Cristo todos somos iguales. No hay distinción alguna, ni por apellido, ni por nivel educativo, ni por ocupación. No hay ninguna clase de distinciones. De todos Dios ha hecho uno. Dios tiene a través de la obra de Cristo que unirnos. Y toda barrera que nos separaba ha sido quitada. Ahora somos uno en Él. El favoritismo es completamente incompatible con la fe, es lo que Santiago quiere decir. Nos ha hecho uno, y yo siempre les he dicho, mucho cuidado con intentar separar aquello que le costó la sangre de su Hijo unir. Cuando nosotros andamos y somos partícipes de todo aquello que divide el cuerpo, el apóstol Pablo se atreve a decir categóricamente: no seáis como esos perros que dividen el cuerpo. Es enfático. Porque aquello que costó la sangre de Jesús unirnos, cualquier barrera que nosotros intentemos poner es un gravísimo pecado, es lo que Santiago quiere decirnos. No es un pecado menor, no es algo de que es un asunto personal entre él y yo, no, es un pecado grave. Y lo que está diciendo es que con la fe que nosotros profesamos es completamente incompatible con la parcialidad, con el favoritismo. Luego nos puso el ejemplo extremo para uno parcializarse, ¿cierto? La combinación entre, si hipotéticamente entrara un rico con ropa espléndida y alguien también, fíjense que nuevamente la comparación es con el vestido andrajoso. Y dice que nos convertimos en malos jueces porque siempre juzgamos según la apariencia. Y entonces nuestra apariencia o el juzgar según la apariencia nos hace emitir un juicio malo y demuestra que nuestros pensamientos son malos. Y yo pensaba en todas estas reflexiones que están aquí y en las preguntas que Santiago va haciendo desde el versículo 4 al 7. Le dice, miren, el juzgar por la apariencia los convierte en malos jueces. Terminan despreciando lo que Dios escogió y escogiendo aquello que Dios va a juzgar. Qué malos jueces son por juzgar por la apariencia, cuando Dios no hace acepción de personas. Pero Santiago tiene también una intención de mostrarnos una ironía muy grande. Por eso comienza: ustedes tienen fe en un glorioso Señor, en el glorioso Señor Jesucristo. Y el contraste es con la vanagloria de las riquezas. Y llega alguien con ropa espléndida. Entonces fíjense el contraste entre qué es la gloria de alguien rico y esplendoroso comparada con la gloria del Señor que servimos. No es nada, es vano. Y la otra ironía que está aquí, cuando lo completamos con el resto de lo que Santiago nos ha dicho, es que Santiago terminó el capítulo 1 diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, estaba atento, ¿cierto? Y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y luego dice: la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Inicia diciendo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es ir y compartir misericordiosamente con aquel que padece necesidad. Ir a buscarlo, visitar y guardarse sin mancha del mundo. Y la ironía de este texto es que al parecer está diciendo: no solo no vas a buscar al que lo necesita, sino que cuando él viene lo afrentas. ¿No les parece catastrófico? No solo no vas
y compartes que realmente has sido impactado por un glorioso Señor, misericordioso con aquel que está en tribulación, sino que cuando viene a ti lo afrentas porque está juzgando según la apariencia. Así que el llamado de Santiago en últimas es a identificarnos con Dios, a ser como Él. Hoy cantábamos eso, ¿no? Quiero ser más como tú. Yo no sé si usted entiende la dimensión de lo que está cantando. Ver la vida como tú. Estar tan saturado de tu espíritu para yo poder reflejar al mundo, ¿qué? Reflejar al mundo tu amor, decía nuestra canción, ¿no? ¿Qué tanto de eso que cantamos es verdad en nosotros? ¿Y qué tanto podemos reflejar al mundo realmente ese amor? Entonces vamos a trabajar ahora sí con esto en mente en el verso 8 al 13, donde Santiago ahora nos va a decir: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En primer lugar, Santiago nos va a decir cómo se cumple la ley verdaderamente en el verso 8. Luego, del verso 9 al verso 11, nos va a hablar de la infracción de la ley. Nos va a decir, la ley no es un conjunto de mandamientos aislados, que uno puede escoger qué obedece y qué no obedece. Usted ha visto esas personas que a veces está diciendo, bueno, de todo el listado, esto lo cumplo, en esto estoy más o menos, en esto nada de nada, pero por promedio paso. O sea, si usted me promedia, yo aquí estoy. No. La ley no es un conjunto de mandamientos aislados donde yo puedo escoger en donde tengo 10, en donde tengo 5, donde tengo 3. No. Infringir un solo mandamiento es violar toda la ley. Entonces nos va a decir cómo es la infracción de la ley hasta el verso 11. Y luego nos va a terminar diciendo en el verso 12 que la ley de la libertad en últimas va a juzgar a cada uno, el juicio de la ley. Entonces esos van a ser nuestros 3 encabezados en esta mañana. En primer lugar, el cumplimiento de la ley. En segundo lugar, la infracción de la ley. Y en tercer lugar, el juicio de la ley. ¿Ok? ¿Está conmigo allí? Bueno, veamos en detalle cada uno de estos aspectos. En primer lugar, el cumplimiento de la ley. La traducción al lenguaje actual dice el verso 8 de la siguiente manera: si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Qué le llama la atención de esto que está diciendo? Santiago le llama la ley real, la ley soberana. La ley que el rey ha dado es amar imparcialmente, porque cuando usted ama de esta forma, está demostrando que su fe es genuina y que usted es un hacedor eficaz de la palabra. Amar es cumplir la ley soberana. Es cumplir, como dice la traducción al lenguaje actual, el mandamiento más importante dado por Dios. Y seguramente usted dijo, oye, ven acá, pero yo pensaba que el primero, porque Jesús usa 2, dice el segundo es semejante y después es que dice este. Pero el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Yo pensé que ese era el más importante, pero Santiago quiere hacer énfasis en el segundo. Porque tal como nos enseña la Biblia por medio del apóstol Juan, el segundo es una evidencia de que el primero se ha cumplido a cabalidad. Es decir, nuestras relaciones, la forma en la que yo me relaciono con otras personas, con mis hermanos, es un reflejo de qué tanto amo a Dios y quién es Dios para mí. El apóstol Juan va a decir: nadie puede decir que ama a Dios si evidentemente muestra que aborrece a su hermano. Es un mentiroso. Es decir, la forma en la que mostramos que amamos a Dios es en la forma en la que amamos a nuestros hermanos. Me estoy haciendo entender. Es decir, que si se necesita una sola evidencia para demostrar que realmente yo amo a Dios, es en la forma en la que amo a otros. Porque amando a otros queda demostrado de que realmente amo a Dios. El apóstol Juan va a decir:
el que ama al que engendra, ama también a los que son engendrados por él. Es decir, que la forma en la que se da evidencia de que se ama realmente a Dios es que ame genuinamente al prójimo. Y si yo tuviera que decir una sola evidencia, es esa: muéstrame de qué forma estás amando a otros y yo te diré de qué forma realmente amas a Dios. En la medida que nuestra relación con Dios es correctamente cultivada y que nuestra relación con Dios es verdaderamente una relación de amor, mis relaciones interpersonales fluyen fácilmente. Voy a poder amar correctamente a mi esposa. Amén. Porque primero he entendido la forma en la que Cristo amó a la iglesia. Y la forma en la que yo amo a mi esposa es una parábola, es una ilustración, es una forma en la que Cristo ama a su iglesia. Entonces le puedo mostrar al mundo su amor. ¿Cómo le muestro al mundo su amor? En la forma en la que Él ha depositado ese amor en mi corazón para compartirlo con otros. Fíjense que Jesús le dice a sus discípulos que la forma en la que el mundo iba a entender que verdaderamente nosotros somos sus discípulos no tiene nada que ver ni con nuestro culto congregacional, no tiene nada que ver con las canciones que cantamos, no tiene nada que ver con la forma en la que hacemos una u otra cosa. ¿Cómo el mundo va a entender que nosotros somos verdaderamente sus discípulos? Según lo que Jesús les enseñó. En la forma en la que nos amamos los unos a los otros. Y Jesús sube ese mandamiento al decir: como yo os he amado, así ámense los unos a los otros. Así que yo creo que este versículo 8 tiene un gran alcance, va más allá del favoritismo, porque Santiago comienza diciendo sí condicional, sí en verdad cumplid, dado que lo que les está diciendo, ustedes lo están haciendo bien. Si en verdad cumplís la ley real y ustedes lo hacen, porque la ley lo que requiere es lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y real, la ley real, lleva la connotación de soberano, absoluto, obligatorio. Es un edicto incuestionable que el rey ha dado. Esta es la ley que el rey ha dado: ámense unos a otros. Y cuando yo cumplo con esto, lo que estoy cumpliendo, dice, es el mandamiento más importante de todos. Y fíjense que Santiago llama la ley real al resumen. En realidad hace un resumen del resumen. Porque el resumen hecho por Jesús es: amarás a Dios. Es decir, amar a Dios con un perfecto amor y amar a mi prójimo con un perfecto amor. Esa es la ley real. El apóstol Pablo también hace, recogiendo las palabras de todo lo que nosotros vemos en la Biblia y de las palabras de Jesús, un resumen de la ley muy similar. Dice Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. No, ¿qué? Debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal. ¿A quién? Al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Maravilloso, ¿no? Es una sentencia y el apóstol Pablo coge la mitad de los 10 mandamientos del decálogo. Hace énfasis en aquellos mandamientos del decálogo que tienen que ver con mi relación con otros. Porque queda supeditado y entendido que si estoy cumpliendo eso es producto de lo primero, de que realmente amo a Dios con todo mi corazón, que Él es verdaderamente el centro de mi vida. Y a los Gálatas el apóstol Pablo también se los dice en el capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué estándar altísimo, ¿no les parece? Lo que está diciendo es que cuando se ama a Dios con perfecta devoción, no se va a quebrantar ninguno de sus mandamientos. Es decir, cuando yo estoy amando a mi prójimo, en últimas lo estoy haciendo para obedecer un mandamiento que Dios me dio y lo obedezco porque amo a Dios. Dado que amo a Dios y quiero obedecerlo, y Él me ha dado la ley soberana, la ley real, de decirme, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo lo puedo obedecer por amor a Él. Y este amor a mi prójimo es un resultado de mi amor por Dios. Y fíjense que estos textos, complementando lo que dice Santiago con lo que ha dicho el apóstol Pablo, lo que está diciendo es que cuando se ama al prójimo de manera perfecta, no se le hace mal. En 1 Corintios dice, alguien leyó una vez, dice, no, sí, porque la Biblia dice, el amor no hace nada indeoideo. Indeoideo. Sí, ahí dice, búscalo en 1 Corintios 13. Resulta que a la Biblia se le había borrado un palito así, a la vez. No es nada indebido. Y le pareció una vez indeoideo, no. El amor no hace nada indebido. Es decir, si cada una de nuestras actitudes que están realmente filtradas por amor, no le va a hacer mal al prójimo. Porque no hace nada indebido, no le hace mal. Es decir, si cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones está filtrado por esta verdad, entendemos la realidad de lo que la ley real nos dice y la podemos cumplir. Producto del amor que el Señor ha depositado en nosotros. Porque ahora estamos en una relación de amor con Él. Y porque a través de su Espíritu Santo Él está produciendo en nosotros un fruto. Un fruto que comienza, adivine por qué. ¿Cómo comienza el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es, en el primer lugar, amor. Y producto de esta relación que ahora tengo con Él y de lo que Él está produciendo en mí, ahora todas mis acciones están filtradas por ese amor. Todo lo que hago, todo lo que digo, cuando le voy a decir algo a mi hermano que es mi prójimo, lo filtro con el amor. Antes de mandarle un mensaje por WhatsApp, lo filtro por amor. Y miro si realmente le va a edificar o no. Porque en eso que estoy haciendo, en cosas que considero tan insignificantes, me estoy convirtiendo en un transgresor en última. Déjenme decirle algo. Este tema es tan serio que a veces uno quiere clasificar los pecados, ¿no? Uno dice, no, este es más pesado que este. Y fíjense los ejemplos que Santiago va a usar más adelante para mostrar la infracción de la ley. Cuando se infringe la ley, los ejemplos que va a poner son adulterio y homicidio. ¿Cierto? Esos son los ejemplos que va a poner. Y va a decir que este asunto del favoritismo y de no amar al prójimo es tan grave como eso. Está al nivel de eso. Es decir, no es algo menor, no es un asunto de que no, lo que pasa es que mi hermano y yo no nos entendemos, no. No es un asunto menor. Es decir, estoy dejando de cumplir aquello que resume toda la ley y que da evidencia de que realmente yo he sido transformado cuando no amo al prójimo como a mí mismo con cualquiera de mis actitudes. Y ya Jesús también tiene que dejar claro quién es el prójimo. Y Diana nos hablaba el domingo pasado, ¿no? De que estos maestros de la ley, para justificarse, dicen, ven acá, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús termina contando en Lucas 10 la parábola del buen samaritano. Y cada uno tiene sus buenas excusas, ¿no? Pasa el sacerdote y parece que lo que hay en el sacerdote y en el levita es también un intento de no contaminarse con alguien que está ensangrentado mientras voy para el culto. Porque el sacerdote y el levita van para el templo, ¿cierto? Vamos a glorificar a Dios. Y está el hombre, el herido allí que ha sido atacado por ladrones. Y dice, no, es más importante el rito religioso, no me voy a contaminar, y pasa de largo. Ahora, el samaritano que va de camino es movido, ¿por qué? Según Lucas 10 en la parábola.
Dice, por la misericordia. La pregunta es, en últimas, ¿quién de todos los personajes en la parábola de Jesús refleja el carácter de Dios? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El samaritano en la parábola de Jesús termina reflejando el carácter de Dios. Y eso es lo que les ofende, porque cuando Jesús le pregunta, ¿quién crees tú que es el prójimo de aquel que cayó en ladrones? Estas personas no se atreven ni siquiera a decir el samaritano, sino dice el que usó misericordia. El hombre ese, el tipo ese. ¿Y qué les dice Jesús? Bueno, ve y haz tú lo mismo. Es decir, este carácter de lo que dices, este carácter que profesas con tu aparente religiosidad, si no te traduce en acciones concretas en favor de que lo necesita, es vano. Es lo que Santiago nos quiere decir. Y fíjense que Cristo pudo satisfacer la necesidad de todo el que se encontró. Y en últimas, nosotros en la forma en la que amamos, reflejamos la naturaleza misma y el carácter de nuestro Padre Celestial. Este mandamiento no está diciendo, como yo alguna vez escuché, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Viste? Tienes que amarte tú primero. Y tienes que amarte tú más que a los otros. No, eso no es lo que el mandamiento quiere decir. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Que no, amor propio. La Biblia nos manda a tener un concepto de nosotros mismos bien enfocado, ¿no? Pero lo que el mandamiento busca transmitir y que nos enseña es que nosotros debemos preocuparnos en la forma en la que nos preocupamos por nosotros mismos. En esa misma medida debemos preocuparnos por otros. La Biblia dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Usted se interesa por satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto que sí? Sus necesidades de buscar alimentos, sus necesidades de buscar un trabajo, sus necesidades de estar de bienestar. Usted tiene ese interés, es lo más lógico. Lo que el mandamiento quiere decir es que en la forma en la que usted está interesado en su propio bienestar, tiene que interesarse por el bienestar de su prójimo. Ni un amén. Es decir, en la misma manera en la que te preocupas por tu comida, deberías estar preocupado por si mi hermano está comiendo o no. En la misma medida en la que tú quieres satisfacer tus necesidades espirituales, deberías estar interesado en si tu hermano está o no está llenando esas necesidades espirituales. Es decir, no, sí, yo voy. Ay, para después decir, fui yo solo, nadie más vino, no. Es decir, mira, tú lo que necesitas en este momento es más del Señor. Vamos, te invito, ven conmigo, porque yo soy consciente de que tengo esa necesidad espiritual y soy consciente de que mi hermano también tiene esa necesidad espiritual. Es decir, en la medida, con todo el empeño, escuche lo que voy a decir, así como usted se empeña en buscar un empleo e imprime sus hojas de vida, va y llama, usted cada oportunidad que tenga para hacer lo mismo para un hermano tiene que hacerlo. Porque no soy yo. Como si fuera para usted. Eso significa que los logros de su hermano lo tienen que llenar de tanta alegría y satisfacción como si fuese usted quien lo hubiese conseguido. Por eso no existe la envidia entre los hijos de Dios. Cuando mi hermano lo logra, es como si yo lo hubiese logrado. Eso es amarlo como a mí mismo. O sea, es como si fuera yo. Cuando yo me ocuparme por este tipo de amor, llegar a ese nivel es lo que la Biblia nos quiere decir, es cumplir la ley. Mira, no hay peor enemigo para nosotros que nosotros mismos. ¿En qué medida sé yo que estoy avanzando y creciendo espiritualmente, que estoy siendo más como Jesús?
en la medida que soy capaz de despojarme de mí mismo. Yo lo tengo completamente identificado. Nuestro peor problema se llama orgullo. Y dado nuestro problema de orgullo, vienen todos los demás problemas que usted quiera y todo. Miren, detrás, le decía a alguien esta semana, detrás de ser desagradecido, lo que hay es un problema de orgullo. Me cuesta decirle a mi hermano, gracias, porque por eso que usted hizo, el Señor me pudo bendecir. Me cuesta decirle, porque no quiero reconocérselo. Porque esto lo conseguí yo, mira, por mi sudor. Yo que me la sudé. Me cuesta decirle a otro gracias. Me cuesta decirle a otro, mira. Y detrás lo que hay es un problema de orgullo humano. Y por eso tiene que decirnos el Señor que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y que en la medida que nosotros nos podemos negar a nosotros mismos, es que podemos entender y ser verdaderamente sus discípulos. Negarnos, renunciar a nosotros mismos, a mis propios intereses, a mis propios deseos. Es decir, cuando vengo a Cristo, tengo que armarme del mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por cuanto se humilló, es decir, en este que es su reino, en este donde Él es el Rey soberano, que ha dado una ley real, el único camino para ascender es descender. Esa es la ley real. El único camino para... Él dio el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y le dice a los discípulos, he lavado sus pies para que tengan ejemplo y ahora lo hagan los unos con los otros. Pero si nos mordemos, decía el apóstol Pablo, y estamos pendientes, ¿cómo habita el amor de Dios en nosotros entonces si nos estamos mordiendo los unos a los otros? Entonces, en la medida que estoy dispuesto a ser último, en la medida que estoy dispuesto a ser siervo, estoy renunciando a mí mismo, y en la medida que renuncio a mí mismo, menos yo, más Él, entonces estoy cumpliendo la ley real. Pero nosotros no somos así, porque a mí el que me la hace me la paga. Nosotros adoramos porque tenemos un Dios perdonador, y entonces, Señor, eres misericordioso y eres perdonador, pero hay que me la hagan a mí. Ahí se meten líos, ¿no? Y el lío serio, porque yo soy frentero. Es decir, adoramos cosas del carácter de Dios que no queremos transmitir con otros. Y dice Santiago, bien hacéis si lo hacen de esta manera, si amas al prójimo como a ti mismo. Pero esto no son palabras bonitas. Hemos creído que este mandamiento es algo allá utópico. No, sí, imagina, amar al prójimo como a mí mismo. Llegar a ese nivel, sí, llegar a ese nivel es lo que exige la ley soberana. A donde Dios quiere llevarnos es a ese nivel. Le dice, bien hacéis. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos es amar como nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos amen. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Pero lo importante es renunciar a nosotros mismos, a nuestros propios intereses. Yo. Y yo como, ¿y ahora qué? Ahora sí, ahora yo voy a poder hacer. Yo les decía aquella vez, mírenlo en todas las áreas de la vida para que vean ustedes. Yo siempre pongo este ejemplo porque quizás es lo más difícil. Diani nos decía el domingo pasado, el que tiene bienes de este mundo en Juan, creo que fue, en primera de Juan, y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él, no su bolsillo, cierra su corazón, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo habita el amor de Dios en él? Es decir, antes de cerrar el bolsillo te toca cerrar el corazón, porque no es un tema de cuánto tenemos en nuestros bolsillos, sino de lo que hay realmente en nuestro corazón.
Y si nuestro corazón realmente ha sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, cumpliendo lo que el Señor prometió en el Antiguo Testamento. Yo les voy a hacer un trasplante de corazón. Y ¿saben una cosa? Mi ley ya no va a estar escrita en piedras. Mi ley ahora va a estar escrita en sus corazones. Y en ese corazón de carne el Señor imprime su ley. Y ahora los que hemos nacido de nuevo obedecemos no porque nos toca obedecer, sino porque amamos su ley. ¿Cuánto amo tu ley, oh Dios? Para mí es mejor tu ley que la plata y el oro. Bonito que suena, ¿no? Pero ¿cuántos no terminan traicionando su propia conciencia, su convicción y su fe por un trabajo bien pago? Así lo que hagan le toca desagradar a Dios. Pero quien ha sido impactado por esto tiene un nuevo corazón. Y ahora en este nuevo corazón, obedecer no es gravoso. Obedecer es un deleite. Y este nuevo corazón, lo más natural es que ame como Dios ama. Porque ha nacido de nuevo, ha nacido de lo alto. Esta es la ley soberana. Esta es la ley suprema. Tener un corazón que ame perfectamente a Dios y que amando perfectamente a Dios pueda amar a otros. Esta es la diferencia entre seguir una religión y realmente haber sido transformado. Es decir, que cuando alguien te diga, ven acá, vamos a hacer tal cosa, dices, no. ¿Por qué en la iglesia no te dejan? No es eso, es que ni siquiera me interesa hacerlo. Porque mis pasiones han sido transformadas y cambiadas. Mis deseos ahora son otros. Antes quizás lo hubiese deseado, pero ya no quiero. O sea, no es un asunto de que no, es que no puedo. Y desde que, ay, pobrecito. Sí, Luis Fernando y Angie, 5 años y medio de novio. Ay, pobrecito, mira. Ay. Y ustedes, ay, no pues. Pobres muchachos ahí. No es un asunto de algo que no puedo. Es un asunto de algo que ni siquiera quiero. Porque mi deleite y mi deseo ahora mismo es hacer las cosas conforme mi Padre Celestial ordena que se hagan. Y como yo quiero agradarle por esa pasión y entrega a Él, porque quiero honrarlo, lo hago. No es porque esté aguantado, no es porque hay, no, y que ahora que no quiero hacerlo. Pues a veces hemos entendido eso, ¿no? ¿Usted ha escuchado la historia de José en Egipto con la mujer de Potifar? ¿Usted cree que esa decisión la tomó José en el momento que le tomó la toalla o le tomó la ropa? ¿Se la dejó en la mano? No. Vuelva a leer el texto. La tipa lo venía trabajando día a día. La presión era constante, día a día. Le decía, ven, duerme conmigo, ven, duerme conmigo. Y escuchen la respuesta de José en Egipto. No puedo hacerlo por 2 cosas. Eso sería deshonrar a quien me ha puesto aquí y lo único que me ha negado es a ti por mujer. Y segundo, eso sería deshonrar a mi Dios. Ni por él soy capaz de hacerlo. Ábrete. Contundente no. Yo amo a Dios. Y dado que amo a Dios, dice el texto que por el amor y la relación que José tenía con Dios, la casa de ese hombre prosperaba. Y dice, yo lo amo a él. Pero hay otro asunto, es que mi jefe lo único que me ha negado, mira, no me ha negado nada, solo a ti que eres su mujer. Así que ni por deshonrarlo a él, que en este caso sería mi prójimo, ni por deshonrar a Dios. Y esa es la convicción. Eso es cumplir realmente por convicción. La ley no estaba ni siquiera en tabla. Pero este hombre tenía claro de aquello que agrada el corazón de Dios. Bueno, me excedí un poco. Segundo punto. Ese es el cumplimiento de la ley. Por una convicción firme, porque ahora está en nuestro corazón. Ahora Santiago quiere hablarnos de la infracción de la ley. ¿Cómo es este tema de infringir la ley?
Pero, dice el verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis un pequeño error, un pequeño desliz. Eso es algo pequeñito, no fue un tema ahí de entendimiento. No, dice Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Aquellas cosas que nosotros pensamos que son minúsculas, eso fue un desliz. Eso fue que me enfadé y le dije 3 cositas porque soy frentero, pero eso no pasa nada. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Wow. Este también comienza con un sí condicional. Sí, en verdad había comenzado el versículo anterior, ahora otra vez dice, pero sí haces acepción de personas y estás mostrando parcialidad, estás cometiendo no algo pequeño, pecado es lo que quiere decir. Y usa palabras bien fuertes. Acepción de personas. Y luego dice, estás cometiendo pecado e infracción. Pecado es que te faltó algo para llegar. Infracción o transgresor de la ley. Ser transgresor es que te pasaste los límites que Dios había puesto. Y ambos tendrán juicio. Entonces, así como el amar al prójimo cumple la ley real, el hacer acepción de persona la quebranta. Y quebrantar este aspecto de la ley es infringir toda la ley. Y maravilloso el ejemplo, la ilustración con los mandamientos que Santiago da, porque la ley es algo así como un vidrio, como una ventana. Y puede que usted solo le dé un pequeño martillazo a un lado del vidrio, pero cuando ese solo golpe lo da, ¿qué hace? Quiebra toda la ventana. Es decir, la ley está completamente unida de tal forma que fallar en un aspecto es fallar en todos. Por lo cual, para poder cumplirla, no es que te cumplas 2 o 3. Para poder cumplirlas hay que cumplirlas todas. Miren esto tan interesante. Yo trabajo en una compañía de barcos. Las cadenas de las anclas de los barcos las examinan. Cada vez que nosotros vamos a mantenimiento, miden el espesor de la cadena. Y cuando sale un eslabón dañado, no se dice, este eslabón está dañado. La que no pasa es la cadena. Y la cadena no pasa es porque por ahí se va a terminar rompiendo completamente y el que se daña no es el eslabón. Lo que se dañó fue la cadena. ¿Me estoy haciendo entender? Y las consecuencias son catastróficas. Se cae el ancla, se queda sin ancla el barco. Entonces toca actuar. Entonces lo que está diciendo Santiago aquí es que no son mandamientos aislados, que la perfecta ley de Dios está unida y que infringir uno es hacerte culpable de todos. Cuando uno se enfrenta a esto, le pasa exactamente igual a la mayoría de las personas que cuando Jesús les decía esto, decía, bueno, y entonces ahora ¿quién va a ser salvo? ¿Quién se va a salvar? Y lo que sucede es que Dios no va a bajar su estándar de santidad a causa de nosotros. Él es santo y esto es lo que su perfecta ley exige. Entonces Dios no es que nos va a mirar y dice, pobrecito, ahí está Luífer en la lucha, vamos a bajarle el estándar. No. Dios, su estándar sigue estando allí. Lo que ha hecho es darme a Jesús para que yo lo alcance. Y ahora, cuando yo deposito mi fe en Cristo, cuando yo abrazo a Cristo, ahora que mi naturaleza es cambiada y transformada, ahora que yo estoy en el amado, ahora que le amo, ahora que es un deleite y ahora por estar en Cristo puedo cumplir verdaderamente la ley. No por mis obras, sino por lo que Cristo hizo.
porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y abrazar a Cristo es cumplir la ley a la perfección. ¿Te recuerda aquel pasaje del joven rico que viene a él con preguntas acerca de la vida eterna? Y dice, ahí están los mandamientos. Y cuando da la lista de los mandamientos dice, no, yo todo eso, tengo 10 en todo, lo he guardado desde mi juventud. Sí, le dice, sí, qué bueno, qué bueno. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Le entró la rascadera de cabeza. Y dice el texto porque tenía mucho. El asunto, esa afirmación de Jesús termina demostrando lo que realmente había en su corazón. Es decir, si nosotros que juzgamos según la apariencia nos hubiésemos encontrado a ese muchacho que era rico, muy seguramente era bien simpático, porque todo rico es simpático. No hay rico maluco. Chequera siempre ha matado galán aquí en la Conchinchina. Buen mozo, rico, que además te dice, no, sí, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud intachablemente. Mínimo lo ponemos de pastor de jóvenes en la iglesia. Y además que ayuda a las misiones y que... Pero como Dios no juzga como juzgamos nosotros, ni mira lo que nosotros miramos, que miramos la apariencia, sino que Dios es capaz de examinar el corazón. Vemos en ese caso que la respuesta de Jesús lo que quiere mostrarnos es lo que se alojaba en su corazón y dónde estaba verdaderamente su tesoro. Cuando le dice, anda, vende todo lo que tiene, lo que sale en evidencia es dónde está su tesoro. Y de que no es un asunto de ver que obedezco, sí, no, sino dónde está mi corazón y si mi deleite es o no es obedecer a Dios. Está buscando vida eterna, no se les olvide, pero no quiere soltar las cosas terrenales. Qué irónico, ¿no? Está ahí porque esta es su seguridad. Si suelto esto, se pone el barro duro. ¿Qué clase de fe y qué clase de convicción es esa? Una fe que no es capaz de trascender y que no es capaz de anclarte. Digo algo con todo respeto, no me atreví a decirlo, pero lo voy a decir. Escuché esta semana decir a alguien que es muy escuchado y respetado decir, yo tengo la creencia en la vida eterna, pero es una creencia, así que yo voy a ser feliz ahora por si acaso, por si las moscas. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de convicción es esa? ¿Qué clase de fe es esa? Porque la Biblia dice de los héroes de la fe que un hombre como Moisés fue capaz de hacerse contar como un esclavo y de sufrir los vituperios con el pueblo del Señor y de renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón solo porque tenía la vista puesta en un galardón más grande y porque se mantuvo como viendo el invisible. Eso sí es una fe genuina. Eso sí es una convicción tal que yo pueda decir, ¿sabes qué? No me cuentes como el nieto del hombre más poderoso del mundo. Yo me voy con ellos. Y el hebreísta es capaz de decir, y sufre los vituperios de Cristo. Y tú dices, ¿cómo Moisés va a sufrir los vituperios de Cristo? Claro, está sufriendo por el pueblo del cual el Señor va a sacar a Cristo, al Mesías. Y como está sufriendo con ese pueblo, tiene más validez y más galardón eterno que ser contado nieto del hombre más poderoso del mundo. Mejor me eres tú que el oro y la plata. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no es una convicción y que no, o sea, nosotros no estamos jugando aquí al por si acaso, no. Es si realmente nuestra fe y nuestra esperanza es firme, que se mantiene aún en medio de la adversidad. Ese mismo texto en Hebreos va a decir que si bien muchos recibieron lo que esperaban, algunos ni siquiera recibieron lo que esperaban. Y a pesar de que no recibieron lo que esperaban, su fe se mantuvo firme. Y de esos el texto en Hebreos va a decir, el mundo no era digno
Este mundo no es digno que gente así lo pise, que tiene su mirada puesta en lo eterno y en un galardón eterno. Entonces no es una fe que de por si acaso, que vamos a ver qué sale y uno no sabe, no. Es una convicción tan firme que va más allá de que esto que nosotros tenemos es la verdad, que son los mandamientos de Dios, y que dada la unidad de toda la ley, no cumplir un punto es hacerse culpable de todos. El asunto es cómo los cumplo todos. Aférrate a Cristo, no hay otra. Y lo otro que está diciendo es que dado el origen de que proviene de Él y de que Él es santo, no es un pecadillo menor. Cuando yo le estoy haciendo mal a mi prójimo con mis acciones, con mis palabras, no es algo menor. Es un pecado que me hace transgresor. Y que eso está demostrando que realmente no he sido impactado por la verdad del Dios a quien digo seguir. Así que déjese de estar sacando promedio yo. Vamos a sacar la lista de los mandamientos va a autoevaluación. En este tengo 10. Voy a ponerme 9 porque aquí me falta. Aquí me pongo 5, no. Aquí es todo o nada. Y como le digo, la única forma de poderlos cumplir todo es abrazar a Cristo, el cumplimiento perfecto de la ley. El que es capaz de presentarnos justos delante de Dios. Ay, entonces ahora ¿por qué obedezco? No obedezco porque me toca, obedezco porque quiero, porque Él me salvó. Y la única respuesta realmente congruente con esa salvación es obediencia. La única respuesta a ese amor es obediencia. Pero el estándar sigue ahí, ¿no? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos, porque yo soy santo. Si lo invocas por Padre, ese es el estándar. Y la única forma de cumplir el estándar es abrazar a Cristo, su perfección y su santidad, y que Él nos presente justos delante del Padre. Y el último punto tiene que ver con el juicio de la ley. Tercer y último punto, en el verso 12 y 13 dicen: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Lo que Santiago quiere terminar diciendo es: vivan y obren como verdaderos creyentes. Así hablad y así haced. Hablen de esta manera y hagan de esta manera. Como verdaderos creyentes, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios y que un día serán juzgados sobre la justicia de Cristo que les ha sido imputada. Fíjense que aquí la ley es la ley de ¿qué? La ley de la libertad. Y la ley de la libertad tiene que ver con el evangelio, con la palabra del evangelio, con aquello que nos ha quitado la esclavitud del pecado. Y como nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, tenemos que cuidar lo que hablamos y lo que hacemos. Porque lo que hablamos y lo que hacemos es un reflejo de que realmente hemos sido justificados por Cristo. Santiago va a mostrar más adelante, y va a ser nuestra enseñanza el próximo domingo, que la verdadera fe se manifiesta en las obras que una persona hace. Y nos va a decir no que uno es salvo por obras, no, como algunos intentaron tergiversar Santiago, y siempre ha sido controversia por eso. Nosotros somos salvos por fe, amén, por la fe en Jesús. Y yo siempre digo, como decían los grandes predicadores, la fe sola salva, amén. Pero la fe que salva nunca está sola. La fe que salva siempre tiene evidencias de que realmente se es salvo.
Entonces mis obras no son la causa de mi fe. No es que yo haciendo buenas obras me voy a salvar. No, eso es religión. Sino que las cosas que yo hago son una consecuencia de mi salvación. Las obras no son la causa de mi fe, son la consecuencia. Es decir, en esta carreta, si lo pudiéramos poner, el caballo que tira es la fe y la carreta son las obras. Si usted quiere poner la carreta delante del caballo, no va a andar nada. ¿Me hago entender? Entonces lo que está diciendo es que nuestras buenas obras no pueden producir redención, pero la genuina salvación produce obras, se hace evidente. Entonces lo que está diciendo Santiago es que cuando amamos imparcialmente como Dios manda, esto nos va a permitir alcanzar misericordia en el día del juicio. Porque nosotros entendemos que seremos juzgados por la ley que nos hace libre. Entonces yo actúo con misericordia. Pero ¿por qué actúo con misericordia? Cuando actúo con misericordia, yo estoy demostrando que entiendo la misericordia que me rescató a mí. Es decir, la manera en la que yo perdono y la manera en la que yo actúo con misericordia es la evidencia de que yo entiendo el perdón y la misericordia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo soy capaz de perdonar a otra persona, yo en últimas estoy demostrando que entiendo lo que a Dios le costó perdonarme a mí. Amén. Porque tú dices, no, es que la salvación es gratis. Cuidado, para nosotros, pero a él le costó la sangre de su hijo en una cruz. Es decir, para perdonar, para que haya perdón, hay un pago que hay que dar. El tema es que no lo estamos pagando nosotros. Si su hijo le rompe una ventana al vecino, usted no va allá y le dice, vecino, perdón. Él está en su etapa, está creciendo, perdónenos. Y el vecino, sino que ¿qué? ¿Okay? Perdónenos, aquí está la plata de la ventana, nos vamos. ¿Al niñito le costó? No, pero a alguien le costó. Alguien tuvo que pagar. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, de que las cosas que yo le he hecho a Dios son más grandes, y sin embargo, Él me ha perdonado a pesar de mí, yo ahora puedo entender cómo perdonar a otros. Esa es la parábola de los dos deudores, ¿no? Se le perdonó una gran deuda, pero desconocer lo que se le perdonó no le permitió perdonar una pequeña deuda a otro. Entonces, cada una de las cosas que yo hago son una manifestación. Cuando me muevo a misericordia, entiendo que Dios ha sido misericordioso conmigo. Y como Dios ha sido misericordioso conmigo, su gran misericordia me permite mostrar misericordia a otros. Una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados, lo que demuestra es que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios. Y lo único que va a recibir en el juicio es un juicio estricto. Dice Santiago, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mientras que la persona cuya vida se caracteriza por la misericordia estará bien preparada para el día del juicio, porque da evidencia genuina de que ha recibido la misericordia de Dios sobre su vida y que es un hacedor eficaz de la palabra. Y la misericordia triunfará sobre el juicio. ¿Lo quiere más sencillo? Busque la bienaventuranza de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 8, versículo 7 dice, bienaventurados, felices, dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, da evidencia de que realmente la misericordia de un hombre muestra que sus frutos son el producto de entender que ha sido rescatado y salvado por un Dios misericordioso. Eso es lo que ese texto quiere decir. Y cuando no lo mostramos, lo único que podemos hacer es evidenciar que no hemos entendido la magnitud de eso. La misericordia que nosotros mostramos en sí misma termina siendo una obra de Dios, ¿no?
Nuestras buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué mérito alguno tendrían nuestras obras si hasta Dios las hace a través de nosotros? No hay mérito alguno, y toda gloria y toda honra es para Él. Es decir, lo que nosotros hacemos es producto de lo que Él ha hecho en nosotros. Maravilloso, ¿no? Entonces ahí está todo lo que hemos visto en este primer bloque del capítulo 2, al decirnos que la parcialidad es incompatible con la fe cristiana, pero para decirnos que el amor es el cumplimiento de la ley. Si tuviéramos que resumir la ley en una sola palabra, la palabra es amor. Amor perfecto a Dios, y ese amor perfecto a Dios nos va a mover a un amor perfecto a otros. Y yo creo que deberíamos pensar también aquellos asuntos que nosotros consideramos insignificantes. Aquellos asuntos en los que en algún momento nuestra falta de perdón o nuestra falta de misericordia ha mostrado que realmente falta que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y salga como algo natural en nosotros. Y así que con esa actitud quiero invitarte a cerrar tus ojos y que juntos podamos orar en esta mañana. Cierra tus ojos y pensamos hasta qué punto nosotros podemos decir que sí, efectivamente, cada día por el hecho de haber abrazado a Cristo, nosotros hoy somos más como Él. Si estamos siguiendo el mismo camino del despojo, así como Él un día se despojó y se hizo siervo, ¿hasta qué punto nosotros hemos entendido que el cumplimiento verdadero de la ley está en la forma en la que primeramente hemos amado a Dios, pero no con un amor de palabras, no con un amor de dichos, no con un amor aparente, un amor genuino, un amor real? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Es realmente tu máximo amor? Porque si no lo es, cada una de tus acciones terminará reflejando eso. ¿Por qué todavía te atraen cosas que hay en el mundo? ¿Por qué crees todavía que el mundo tiene algo que pudiera llenar tu corazón? Es porque no le amas como deberías amarle. La forma en la que estás buscando algo como si te faltara es porque no has entendido la plenitud, la grandeza del amor de Dios manifestada en la obra de Jesús por cada uno de nosotros. ¿Quién es Él para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Han sido transformadas tus pasiones, tus deseos y tus anhelos? ¿Qué cosas deseas y qué cosas anhelas? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es verdaderamente Él el centro de tu vida. Y puedes exclamar como un día decía el salmista: yo fuera de ti nada deseo en la tierra, a ti y solo a ti tengo en los cielos. Señor, nuestra fe no es una creencia absurda ni hipotética. Nuestra fe es el ancla del alma. No estamos siguiendo una hipótesis, algo que pudiera o no pudiera hacernos. Hoy queremos mirar y caminar como viendo al invisible. Mantener nuestra mirada puesta en el galardón. Y que esto sea el motor que nos mueva día tras día, Señor. Que cada una de las cosas que hacemos las hacemos delante de ti, como viendo al invisible. Que aunque otros no me vean, tú sí lo estás haciendo. Lo estoy haciendo frente a tus ojos. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca. Señor, y que todo cuanto haga sea agradable a tus ojos. Quita de nosotros todo camino de perversidad. Y regálanos un corazón, Señor, que te ame, que te tema.
un corazón enamorado de ti, y que producto de ese amor por ti, Señor, nosotros lo único que queramos es honrarte y agradarte, Señor. Que nuestra obediencia no sea más que el reflejo del amor que te tenemos, entendiendo las palabras de Jesús: el que me ama, mis palabras guardará. El que me ama, mis mandamientos guardará. Y la forma en la que guardamos tus mandamientos no es más que nuestra manera de decirte: te amamos. No es que no podamos, es que no queremos, Señor, fallarte. Es que queremos agradarte. Es que queremos honrarte con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. Ayúdame a enamorarme más de ti. Yo quiero amarte más y más. Yo quiero renunciar a mí mismo, a mis propios deseos, a mis propias pasiones, a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte hasta donde sea necesario. Y que el mundo pueda ver aquello que has hecho en mí y que pueda mirar, Señor, tu amor a través de mí, y que terminen glorificando al Padre Celestial. Porque toda gloria es tuya. Ninguna de las buenas obras en las que andan tus hijos tienen mérito propio. Porque tu palabra dice que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para que nosotros podamos caminar en buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Por medio de ellas te glorifiquemos. Señor, levanta un pueblo que te ame. Levanta un pueblo cuya pasión inquebrantable por ti, Señor, sea tal que muestre al mundo que somos verdaderamente tus discípulos en la forma en la que manifestamos ese amor que has depositado en nosotros. Que el fruto del Espíritu sea completado en cada uno de nosotros, y que nuestro mayor deleite sea honrarte y obedecerte, porque para quien te ama, los mandamientos no son una carga, no son gravosos, son un deleite, Señor. Te honramos. Levanta tus manos y dile: Señor, es mi deseo honrarte. Es mi deseo, Señor, vivir a la altura del llamado que me has hecho. Vivir una vida que te ame. Quiero amarte con todo el corazón, sin reserva alguna. Quiero amarte con toda mi alma. Quiero amarte con todas mis fuerzas. Quiero amarte con todo mi entendimiento. Quiero amar como tú amas. Quiero ver como tú ves. Padre, perdónanos por las veces que no hemos amado como tú amas, por la forma en la que no le hemos mostrado al mundo que eres misericordioso, por las veces que no hemos perdonado como tú perdonas, y sin embargo te hemos exaltado y te hemos, Señor, honrado por perdonador, por misericordioso. Pero a mí me cuesta, Señor. Transforma mi vida, transforma mi corazón. Dame un corazón de carne, un corazón donde tu palabra llegue y produzca fruto. No queremos un corazón endurecido como el camino, Señor, donde la semilla cae y vienen los pájaros y lo arrebatan. No queremos un corazón, Señor, como las espinas. No queremos un corazón como las rocas, donde parece que va a haber algo, pero cuando el sol de la prueba sale, la quema porque no hay raíz ni fundamento. Queremos un corazón que sea buena tierra, donde tu semilla cae, Señor, donde tu semilla, la semilla de tu palabra, produce fruto abundante, donde es evidente que hay una transformación. La clase de corazón que necesitamos. Transfórmanos, porque lo prometiste a través de los profetas. Les voy a dar un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y
Y ya mi ley no estará escrita en tablas, ahora mi ley estará en sus corazones. Somos el pueblo que le agrada, Señor, honrarte. Somos el pueblo cuyo deleite es que seas exaltado. Que nuestras palabras te exalten, que nuestras acciones te exalten, que nuestras decisiones te exalten, que todo nuestro ser te glorifique y que muchos te conozcan por medio de tus hijos, por la forma en la que manifiestan al glorioso Señor que tienen. Aquí está nuestra vida rendida, Señor. Llénanos. No hay mérito alguno en nosotros, no a nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Aquí está nuestra vida, Señor. Te doy mi corazón. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Yo vivo para ti. En Cada latir, palpitar. mientras hay aliento en nosotros, Hay aliento. no daremos gloria a ningún otro. A ti y solo a ti, Señor. Bendito seas. Tú. Perfecciona tu obra en nosotros. Hoy te rindo mi ser. Hay en este lugar quienes tendrán que pedir perdón a su hermano. Hay en este lugar personas que van a tener que poner por obra lo que el Señor les ha dicho y pedir perdón a familiares, pedir perdón a amigos cercanos, pedir perdón a hermanos por no amar en la forma en la que el Señor espera que sus hijos amen. Y no es un pecado menor, no es algo pequeño sin importancia. Hay quienes tendrán que, despojándose de todo orgullo y despojando de sí mismo, llegar hasta personas que han ofendido con sus palabras y sus acciones y decirle: no me he comportado a la altura del glorioso Señor que tengo, pero por lo que Él ha hecho en mi corazón vengo a pedirte perdón. Perdóname, porque quiero dar evidencia de que realmente soy su hijo, de que realmente he sido impactado por este glorioso evangelio que transforma el alma, que cambia el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.